pero tienen un diámetro mayor que ellas. Son un poco más grandes, pero el espesor es menor. ¿Por qué? Justamente porque las venas transportan sangre con menor presión. Bien, yo el PowerPoint ya se lo subí, así que ustedes pueden ver las gráficas de las disecciones y los cortes de las venas y las arterias. Me voy a la arteria, ¿sí? A la diferencia. La capa interna o íntima también está constituida por ese endotelio, la lámina basal y una capa conjuntiva. Las arterias siempre van a presentar una lámina elástica interna, separándola de la íntima de la media, presenta una lámina elástica externa. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la túnica media hay dos capas más que son láminas elásticas externas. ¿Sí? Es como que tiene un agregado de tejido que justamente es lo que le permite resistir el paso de la sangre y acomodarse al mismo. Igualmente al final les hago un cuadro, no se preocupen. Bien, acá tienen, miren, un corte, ¿sí? Y es lo que yo les comentaba. Tienen las tres túnicas, externa, media e interna, pero en la túnica media ustedes van a observar en este corte que tiene, observen, una membrana elástica y un endotelio. Acá tienen otra imagen, ¿sí? Que después, bueno, la pueden ver más tranquilos. Ahí también les hice un detalle de túnica por túnica, el cuadro comparativo de arterias y venas. Y nos vamos al cuadrito este que está más resumido. Si yo tengo que diferenciar arteria y vena, yo puedo decir que las arterias son vasos que se alejan del corazón. Y ahí arranco con un concepto que tengo que aprender, eferente. Porque después sucede cuando estudian renal que por ahí esa arteria es eferente y no saben de qué se trata. Todo lo que es eferente se aleja. Las arterias se alejan del corazón, mientras que las venas son vasos aferentes, regresan. La arteria tiene una alta concentración de oxígeno, poco en dióxido de carbono, exceptuando, ¿se acuerdan? La arteria pulmonar, que ya se explicó la clase pasada. Y en las venas sucede todo al revés. Las arterias soportan mayor presión en milímetros de mercurio, por eso piensen la estructura que va a tener totalmente diferente de tejido a una vena que tiene menos presión de sangre, medida por supuesto en milímetros de mercurio. Las arterias no tienen válvulas, las venas tienen válvulas, las arterias tienen nombre propio, generalmente se las da el hueso que atraviesa. Ejemplo, la arteria que atraviesa el hueso radio se llama radial. Las venas acompañan siempre a las arterias y generalmente reciben su nombre. Vena radial, por ejemplo. Las arterias tienen una red profunda, mientras que las venas, y acá está la diferencia, tienen profunda y superficial. Es decir, las venas me permiten a mí poder colocar un plan de hidratación o un suero porque yo a las venas superficiales las puedo palpar, ¿sí? Las puedo valorar y puedo intervenir en ellas, cosa que en la arteria no. Entonces, las venas, tengan presente, tienen una red de vasos muy profundos, ¿sí? Hay venas grandes, como por ejemplo la subclavia, en la cual también se colocan planes, esto es un procedimiento médico, la canalización de esa vena, y nosotros los enfermeros trabajamos con las venas superficiales. En las arterias la red es única, sale una sola arteria, mientras que en las venas siempre regresan dos o más. Las arterias tienen una capa elástica externa, esto atento, tienen esta capa elástica externa que hace que quede armadita cuando la cortan, mientras que las venas carecen de esa capa externa. Las arterias tienen entonces una capa que es muscular más gruesa, resistente, pero flexible. Es como un chicle que se va adaptando, pero no pierde por eso su resistencia. Mientras que las venas, por la presión de sangre que transporta y por su función, tienen paredes mucho más delgadas y superficiales, teniendo una menos capa de tejido. Acá en la diapositiva y tienen otro corte para que ustedes después en su casa tranquilo lo puedan analizar en base a las diapositivas, ¿sí? Está bastante completita la diapositiva, después están los capilares, ¿sí? Que es lo que nos quedó por desarrollar, pero es de fácil lectura, así que no van a tener ningún inconveniente. Y fíjense que los capilares tienen una sola capa finita de endotelio y nada más. Bien, ahora continúa la profesora Lidia.
Buenos días. Vamos a continuar con algunos conceptos de fisiología cardíaca. El corazón tiene movimientos de contracción y de relajación. Estos movimientos de contracción y relajación se denominan sístole y diástole y van a constituir lo que se llama el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco en donde durante la relajación, durante la diástole, las cavidades se llenan del contenido de líquido, de sangre, y durante la contracción, o sea, con la sístole, se produce la eyección de esa sangre hacia las grandes arterias, arteria pulmonar y arteria aorta. Ustedes, si se acuerdan de la clase anterior, que decíamos que las paredes de las aurículas eran más finas que las del ventrículo, el ventrículo, incluso que el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa que el ventrículo derecho. Esto tiene su fundamento, ya que el ventrículo izquierdo tiene que, al contraerse, tener mayor fuerza para llegar a lugares más distantes que el ventrículo derecho. ¿Se acuerdan que las cámaras derechas eran de sangre carboxigenada y las cámaras izquierdas de sangre oxigenada? Bueno, las veces que el corazón late por minuto se denomina frecuencia cardíaca. O sea, la cantidad de latidos del corazón durante un minuto se denomina frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca es normalmente entre 60 y 100 latidos por minuto. Puede aumentar un poco durante el ejercicio. Dependiendo del tipo de ejercicio, puede aumentar bastante. Pero cuando hay una frecuencia cardíaca mayor de 100 ya es anormal, y cuando es menor de 60 también es anormal. Entonces, esto de frecuencia cardíaca, acuérdense siempre que el valor normal es de 60 a 100 y que este es un dato que vamos a utilizar ahora enseguida cuando veamos gasto cardíaco. Seguimos hablando del ciclo cardíaco. En la diástole general, entonces, decíamos que la sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha y la sangre oxigenada entra a la aurícula izquierda. Y en este caso tenemos, mientras está entrando la sangre, las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Una vez que las aurículas se llenan, aumenta la presión dentro de esa aurícula. Esto permite que las válvulas auriculoventriculares se abran y pase la sangre de la aurícula al ventrículo. En este caso, al principio pasan directamente y después al final de la diástole se produce una contracción de la aurícula que se llama sístole auricular y pasa el remanente de sangre que queda. Lo mismo pasa con la sístole ventricular. Los ventrículos se contraen, las válvulas auriculoventriculares se cierran, las válvulas sigmoideas que están entre los ventrículos y las arterias pulmonar y aorta se abren, y entonces al contraerse el ventrículo pasa la sangre a las grandes arterias. Acá tenemos una imagen, ustedes ven cómo se produce sincrónicamente la diástole auricular, la sístole auricular, y cómo en forma paralela se está produciendo la diástole ventricular y la sístole ventricular. O sea, esto es cuestión de segundos. Imagínense que si el corazón late 70 veces en un minuto, el ciclo cardíaco, que es la contracción y la relajación de las 4 cavidades, se va a producir en milésimas de segundo. Esto es lo que necesitan la contracción del ventrículo derecho. Decíamos que va a expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar y necesita llegar solamente hacia los pulmones, en donde se va a oxigenar, mientras que la contracción del ventrículo izquierdo necesita mayor fuerza
para mandar la sangre hacia la arteria aorta y que es la que va a llegar hacia todo el organismo. Decíamos que las aurículas, al comienzo, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares para que pase la sangre, en general, el 75% de la sangre fluye directamente desde las aurículas hacia los ventrículos, antes de que se contraigan. Una vez que al final de este pasaje de sangre se produce una contracción de la aurícula, que sería la sístole auricular, y pasa un 25% de la cantidad de lo que falta de llenarse del ventrículo. El corazón tiene la capacidad de bombear 300 a 400 veces más sangre de la que el cuerpo requiere. Y acá, como vamos a ver al final, es donde se pone en marcha la ley de Frank Starling, que de acuerdo al estiramiento de fibras, mayor va a ser la fuerza de contracción. O sea, depende de la cantidad de sangre que llegue al ventrículo, va a aumentar la fuerza de contracción. En la sístole ventricular se llenan, durante la sístole ventricular se llenan las aurículas, porque en este caso se cerraron ya las válvulas auriculoventriculares. Una vez que los ventrículos se llenan en la diástole ventricular, se cierran automáticamente las válvulas auriculoventriculares y esto genera un aumento de presión en el ventrículo. Este aumento de presión en el ventrículo es lo que va a permitir que las válvulas semilunares se abran y pueda pasar la sangre durante la contracción del ventrículo, durante la sístole del ventrículo, hacia las grandes arterias. Durante la contracción, esta contracción, hay un periodo de contracción isométrica en donde las válvulas todas están cerradas y ahí es donde se produce el mayor aumento de la presión. Cuando hay un aumento de presión dentro del ventrículo, esto hace que se abran estas válvulas semilunares, la aórtica y pulmonar, y una vez que es expulsada la sangre se produce el periodo de relajación. Y acá ya vendríamos otra vez a iniciar el ciclo con la relajación del ventrículo, con el llenado del ventrículo que comienza nuevamente la diástole. Una vez que bajan la presión, cuando se expulsa la sangre y baja la presión en forma brusca del ventrículo, es cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. Bueno, decíamos que la presión entonces intraventriculares disminuyen y eso hace que se abran las válvulas auriculoventriculares y comience nuevamente el llenado y comienza nuevamente la diástole, un nuevo ciclo cardíaco. Generalmente cuando llega la sangre al ventrículo, el ventrículo tiene una capacidad de llenado de 120 mililitros. Cuando se produce la contracción del ventrículo, el ventrículo va a expulsar hacia las arterias, hacia la arteria aorta en este caso, el ventrículo izquierdo, 70 mililitros. Esto es muy importante porque yo les había dicho que tengan en cuenta la frecuencia cardíaca y ahora tengan en cuenta esto, el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en cada contracción. En cada contracción, que es de 70 mililitros. Entonces, si expulsa 70 mililitros y tenía 120 mililitros, el volumen que queda en el ventrículo al final de la sístole va a ser de 50 mililitros. O sea que tiene una fracción de expulsión de solamente del 60%. Durante cada ciclo cardíaco que se produce la apertura y el cierre de las válvulas, estos generan ruidos cardíacos. Estos ruidos cardíacos se los puede escuchar con un estetoscopio. Si colocamos un estetoscopio en el mediastino, lo podemos escuchar. El famoso lub-dub o tuk-tuk del corazón son dos ruidos cardíacos. Y son muy importantes porque nos van a permitir determinar que este flujo de sangre sea normal.
si hay alguna modificación. ¿Se acuerda que habíamos hablado la semana pasada que si había alguna modificación a este flujo unidireccional, se producían los soplos cardíacos y que pueden estar entre el primer y segundo ruido? El primer ruido se produce cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Corresponde al inicio de la sístole ventricular. Y el segundo ruido se produce cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces comienza la diástole ventricular, comienza el llenado. Este primer y segundo ruido son muy importantes, como decíamos, para determinar que si no hay ningún sonido extra entre estos dos o durante este ciclo cardíaco, quiere